Durante los siguientes 3 días nadie entró en los aposentos de Gal, excepto los guardias que le llevaban la comida. A primera hora del atardecer del cuarto día, la puerta se abrió para dar paso a Chip Morrison, acompañado de otros 2 hombres. Chip estaba de etiqueta y sonreía nervioso, aunque tal vez un poco más seguro que de costumbre. Uno de sus compañeros era un edecán, el otro un hombre musculoso, cuya cara contrastaba con su smoking, una cara de piedra, de párpados soñolientos, ojos pálidos e inquietos y nariz rota de luchador. Su cabeza estaba rapada excepto por un poco de pelo rubio rizado en la parte superior, y mantenía la diestra en el bolsillo del pantalón. «Haga el favor de vestirse, señor Gal», dijo Chip Morrison persuasivo, señalando la puerta del dormitorio donde un armario permanecía lleno de costosos trajes que Gal no se había molestado en ponerse. «Haga el favor de vestirse de etiqueta», añadió. «Es una orden, señor Gal». Este se metió silenciosamente en el dormitorio, seguido por los 3 hombres. Chip Morrison se sentó en el borde de una silla y se puso a encender y apagar cigarrillos, uno tras otro. El edecán inició una serie de amables movimientos, ayudando a Gal a vestirse y ofreciéndole los gemelos de la camisa y la chaqueta. El hombre musculoso permaneció en un rincón con la mano en el bolsillo. Nadie decía una palabra. «Tendrá usted que cooperar», explicó Chip Morrison cuando Gal estuvo listo, indicándole la puerta con un amable gesto de invitación. Con tanta rapidez que nadie pudo percibir el movimiento de su mano, el tipo musculoso agarró el brazo de Gal, al tiempo que le apretaba las costillas con una invisible pistola. «No haga el más mínimo movimiento en falso», le advirtió con voz inexpresiva. «Nunca lo hago», repuso. Chip Morrison abrió la puerta, el edecán se quedó atrás. Las 3 figuras vestidas de smoking recorrieron silenciosas el vestíbulo hacia el ascensor. Luego permanecieron inmóviles en su interior, mientras las luces de los números colocados sobre la puerta iban marcando su progresivo descenso. El elevador se detuvo en el entrepiso donde 2 soldados armados precedieron a los 3 hombres y otros 2 los siguieron. Conforme recorrían los largos y oscurecidos pasillos, desiertos excepto por la presencia de centinelas armados apostados en los cruces. El brazo derecho del guardián quedaba unido al izquierdo de Gal. La pistola permanecía invisible en su costado con una presión ejercida con gran experiencia, que si bien no causaba molestia alguna, tampoco daba ocasión a olvidarla. El corredor conducía a una amplia puerta cerrada. Los soldados desaparecieron entre las sombras cuando la mano de Chip Morrison tomó la perilla y abrió la puerta. Pero el súbito contraste de luz y sonido pareció una explosión. La luz procedía de 300 bombillas instaladas en los enceguedores candelabros del gran salón del Hotel Hyatt Falkland. El sonido, el aplauso de 500 personas. Chip Morrison precedió a los demás hacia la mesa de conferencias situada en un estrado que dominaba el recinto. La gente pareció comprender, sin necesidad de que nadie lo anunciara, que de las 2 figuras que le seguían era a aquel hombre alto y esbelto, de cabello cobrizo dorado, a quien iban dirigidos los aplausos. Su cara poseía la misma cualidad que la voz que habían escuchado por radio, tranquila, confiada y fuera de alcance. El asiento reservado a Gal era el lugar de honor en el centro de la larga mesa. A la derecha lo esperaba Thompson y el musculoso guardia se ubicó habilidosamente a la izquierda, sin apartar el brazo, ni disminuir la presión de la pistola. Las joyas que resaltaban sobre los hombros desnudos de las mujeres lanzaban el brillo de los candelabros a las sombras de las atestadas mesas junto a distantes paredes, y el severo blanco y negro de las figuras masculinas ponía de relieve el solemne y ostentoso lujo del lugar frente a los discordantes rasgos de las cámaras fotográficas, los micrófonos y el dormido equipo de televisión. La multitud aplaudía de pie. Thompson sonreía mirando a Gal con la expresión anhelante y ansiosa del adulto que espera la reacción de un chiquillo ante un regalo generoso y espectacular.
Gal se sentó frente a la ovación sin ignorarla ni responder. Los aplausos que están escuchando, gritó un locutor de radio ante el micrófono, situado en un ángulo del salón, constituyen el saludo dirigido a John Gal, que acaba de ocupar su lugar en la mesa de los oradores. Sí, mis amigos, John Gal en persona, como podrán verlo dentro de unos instantes quienes dispongan de un televisor. Debo recordar dónde me encuentro, pensó Dagny, apretando los puños bajo el mantel en la oscuridad de una mesa lateral. Resultaba difícil conservar su doble personalidad en presencia de Gal, a metros de ella. Se dijo que no podía existir peligro ni dolor en el mundo mientras le fuera posible contemplar su rostro. Pero al mismo tiempo experimentó un helado terror al mirar a quienes lo mantenían en su poder, recordando la ciega irracionalidad del espectáculo montado por ellos. Se esforzó en mantener rígidos sus músculos faciales y en no traicionarse con una sonrisa de felicidad ni un grito de pánico. Se preguntó cómo sus ojos la habían encontrado entre la muchedumbre. Percibió la breve pausa de su mirada sobre ella. Había sido más que un beso, un apretón de manos, de aprobación y de ayuda. No volvió a mirar en su dirección, pero Dagny no podía forzarse a desviar los ojos de donde él se encontraba. Le pareció asombroso verlo vestido de etiqueta, llevando un smoking con tanta naturalidad que parecía un uniforme de honor. Su figura obligaba a evocar algún banquete en el distante pasado, en ocasión de serle entregada alguna recompensa por méritos industriales. Recordó sus propias palabras con una punzada de añoranza cuando dijo que las celebraciones solo debían organizarse para quienes tenían algo que celebrar. Dagny se dio vuelta, esforzándose por no mirarlo con demasiada frecuencia ni atraer la atención de sus acompañantes. Había sido ubicada en una mesa lo suficientemente visible frente a la concurrencia, pero al mismo tiempo oscurecida para no quedar en la línea visual de Gal, junto con quienes lo habían disgustado, Ferris y Eugene Lawson. Notó que su hermano Jim estaba más cerca del escenario, podía ver su cara hosca entre las nerviosas figuras de Tim Holloway y Simon Pritchett. Los torturados rostros sobresalían de la mesa de los oradores, sin conseguir, pese a sus esfuerzos, ocultar su aspecto de seres que soportaban una dura prueba, mientras que en el rostro de Gal se reflejaba una calma radiante, en contraste con los presentes. Dagny se preguntó quién era en realidad el prisionero y quién era el amo. Su mirada se desplazó lentamente por las personas alienadas ante la mesa. Thomson, Wesley Mudge, Chip Morrison, algunos generales, algunos miembros del poder legislativo y, de un modo absurdo, también Mowen, elegido como señuelo para Gal, como símbolo del sector empresarial del país. Miró a su alrededor buscando al doctor Stadler, pero no estaba. Las voces que llenaban el salón eran como un gráfico de fiebre de un paciente. Se elevaban de pronto para hundirse de nuevo en espacios de silencio. De vez en cuando el estallido de una risa ininterrumpida, incompleta, provocaba el sobresalto y el giro de varias cabezas en las mesas vecinas. Todas las caras se veían rígidas y contraídas por la más evidente e indigna de las tensiones, la de la sonrisa forzada. Dagny se dijo que aquella gente sabía, aunque no mediante su razón, sino gracias solo a su pánico, que el banquete constituía el punto culminante y la esencia desnuda de su mundo. Estaban seguros de que ni su Dios ni sus armas podrían conseguir que aquella fiesta significase lo que tanto se esforzaban en pretender que expresara. No pudo tragar la comida puesto ante ella, pues tenía la garganta cerrada por una rígida convulsión. Notó que los demás comensales también simulaban comer y que Ferry era el único cuyo apetito no parecía afectado. Cuando Dagny vio la porción de helado en un plato de cristal ante ella, notó el repentino silencio del salón y pudo escuchar el leve chirrido de los aparatos de televisión al ser arrastrados para empezar a funcionar. ¿Qué sucederá ahora?, pensó con cierta expectativa, sabiendo que idéntico interrogante acababa de surgir
en cada una de las mentes de los presentes que miraban a Gall, aunque éste no se movió ni cambió de actitud. Nadie tuvo necesidad de pedir silencio cuando Thomson hizo señas a un locutor de la sala que parecía que nadie respiraba. «Conciudadanos», anunció el presentador ante el micrófono. «Conciudadanos de este país y todo el que pueda escucharnos. Desde el gran salón del Hotel William Falkland de Nueva York les estamos ofreciendo la inauguración del Plan John Gall». Un rectángulo de luz azulada apareció en la pared tras la mesa del animador. Era una pantalla en la que se proyectaban para los invitados las imágenes de las que el país iba a ser testigo. «El Plan John Gall para la paz y la prosperidad y el beneficio», exclamó el locutor al tiempo que la escena aparecía de improviso en la pantalla. «El albor de una nueva era, el producto de una armoniosa colaboración entre el espíritu humano de nuestros líderes y el genio científico de John Gall. Si su fe en el futuro se ha visto minada por rumores tendenciosos, ahora podrán observar a nuestra gran familia de líderes felizmente unida». Damas y caballeros, a medida que la cámara se dirigía hacia la mesa del orador y el estupefacto rostro de Mowen llenaba la pantalla, siguió: «El señor Horace Busby Mowen, el industrial estadounidense». La cámara enfocó luego una ajada colección de músculos faciales que parecían formar una sonrisa. «El general del ejército Whittington Thorpe». Como la mirada de un detective en un interrogatorio policial, la cámara fue pasando de un rostro a otro. Todos aparecían como profundamente heridos a causa del miedo, la evasión, la desesperación, la incertidumbre, el autodesprecio y la culpa. «El presidente de la legislatura nacional, señor Lucian Phelps, el señor Wesley Mush, el señor Thomson». La cámara se detuvo en este último, quien dedicó una amplia sonrisa a la nación y luego se volvió, mirando fuera de la pantalla hacia su izquierda, con un aire de triunfante expectativa. «Damas y caballeros», anunció el presentador solemnemente, «con ustedes, John Gall». «Cielos», pensó Daphne, «¿qué están haciendo?». Desde la pantalla, la cara de John Gall miraba a la nación, sin dolor, sin miedo, sin culpa, implacable, merced a su serenidad invulnerable, gracias a su autoestima. «Este rostro entre los demás», se dijo Daphne. «Lo que estén planeando no se ha logrado. Nada más puede o debe decirse. Ahí está el resultado de un código y del otro. Ahí es la elección de todo aquel que sea humano, lo reconocerá así. El secretario personal del señor Gall», dijo el locutor mientras la Amara mostraba brevemente una cara borrosa, para continuar enseguida su desplazamiento. «Señor Clarence Chit Morrison, almirante Homer Daly, señor». Daphne miró los rostros a su alrededor, preguntándose: ¿notarán el contraste? ¿Lo habrán observado? ¿Se darán cuenta de él? ¿Querrán considerarlo un ser real? «Este banquete», empezó Chit Morrison en calidad de maestro de ceremonia, «se da en honor a la mayor figura de nuestro tiempo, del más hábil productor del hombre que sabe cómo hacer las cosas, del nuevo líder de nuestra economía, John Gall. Quienes hayan escuchado su extraordinario discurso radial no tendrán la menor duda de que este hombre es capaz de hacer funcionar al país. Ahora está aquí para decirles que lo hará funcionar para ustedes. Si están desconcertados por los anticuados extremistas que afirmaban que jamás se uniría a nuestra causa, ya no existen diferencias entre su modo de proceder y el nuestro. Ya no es preciso elegir entre él o nosotros. El acontecimiento de esta noche les demostrará que todo puede quedar reconciliado y unido». Una vez que lo vieron, pensó Daphne, podrán querer mirar a alguien más. Una vez que saben que él es posible, que esto es lo que una persona ha de ser, ¿qué otra cosa pueden buscar?
¿Sentirán algún otro deseo, salvo el de conseguir para su alma lo que él ha conseguido para la de él? ¿O van a verse detenidos por el hecho de que los Munch, los Morrison o los Thompson no hayan optado por lo mismo? ¿Considerarán los Munch como seres humanos y a él como a un imposible? La cámara enfocaba ahora distintos lugares del salón, presentando a la pantalla y al país los rostros de los invitados más notables, los de los líderes nacionales y de vez en cuando el de John Gall. Él parecía estar estudiando con sus perspicaces ojos a quienes fuera de este salón lo estaban contemplando en todos lados, y era imposible saber si escuchaba, porque ninguna reacción alteraba la compostura de su rostro. La cámara enfocaba ahora distintos lugares del salón, presentando a la pantalla y al país todos estos rostros. De vez en cuando presentaban al de John Gall. Él parecía estar estudiando con sus perspicaces ojos a quienes fuera de ese salón lo estaban contemplando en todos lados, y era imposible saber si escuchaba porque ninguna reacción alteraba la compostura de su rostro. Estoy orgulloso de dar tributo esta noche, dijo el presidente de la legislatura, el siguiente orador ante el micrófono, al mayor organizador económico que el mundo haya conocido, al administrador mejor dotado y al más brillante planificador. John Gall, el hombre que nos salvará. Me encuentro aquí para agradecerle en nombre del pueblo. Esto, se dijo Daphne, presa de asqueada ironía, era el espectáculo de la sinceridad del deshonesto, y la parte más tramposa del fraude era que estaban convencidos. Estaban ofreciéndole a Gall lo mejor de su punto de vista sobre la existencia. Intentaban tentarlo con lo que para ellos era el sueño de los más altos logros de la vida, la adulación insensata, la realidad de sus enormes pretensiones, la aprobación sin normas, el tributo sin contenido, el honor sin causa, la admiración sin razones y el amor sin código de valores. Hemos descartado todas nuestras insignificantes diferencias, estaba diciendo ahora Wesley Moore ante el micrófono. Todos nuestros partidismos, todos nuestros intereses personales y nuestras opiniones egoístas, con el fin de servir bajo el sacrificado liderazgo de John Gall. ¿Por qué escucharán?, se preguntó Daphne. ¿Es que no ven la muerte en sus caras y la vida en la de él? ¿Hacia qué estado de cosas se inclinarán? ¿Qué desean para la raza humana? Contempló los rostros a su alrededor. Todos estaban nerviosos e inexpresivos, y solo se veía en ellos el peso muerto, el sopor y el estancamiento de un miedo crónico. Miraban a Gall y a Mouch, incapaces de percibir que existiera alguna diferencia entre ellos o de experimentar curiosidad por saber si dicha diferencia existía. Sus miradas vacías, sin crítica ni valoración, declaraban: ¿quién soy yo para saberlo? Se estremeció recordando la frase de Gall, el hombre que declara: ¿quién soy yo para saber? No hace más que decir: ¿quién soy yo para seguir viviendo? ¿Les importa vivir?, se preguntó. No parecía siquiera importarles hacer el esfuerzo que implicaba formular esa pregunta. Sin embargo, vio unos cuantos rostros que sí parecían preocupados. Miraban a Gall con desesperada súplica, con reflexiva y trágica admiración. Aquellos seres mantenían las manos laxas sobre las mesas ante ellos. Eran hombres que sabían quién era él, que vivían en frustrado anhelo de su mundo, pero que mañana, si era asesinado ante sus ojos, mantendrían las manos tan marchitas como entonces, mientras sus ojos mirarían hacia otra parte y ellos se preguntarían: ¿quién soy yo para actuar? La unidad de acción y de propósito, decía Mouch, nos proporcionará un mundo mejor. Thompson se inclinó hacia Gall y le dijo con amistosa sonrisa:
Más adelante, después de que yo hable, tendrá que pronunciar usted unas palabras al país. No un discurso largo, tan solo una frase o dos. Solo, hola, ¿cómo están? O algo por el estilo, para que reconozcan su voz. Cierto leve incremento en la presión del arma del secretario contra el costado de Gall añadió un silencioso párrafo a la frase. No hubo respuesta. El plan John Gall, estaba diciendo Wesley Mudge, será la solución a todos los conflictos. Protegerá la propiedad de los ricos y otorgará una parte mayor a los pobres. Disminuirá la carga de sus impuestos y le proporcionará mayores beneficios por parte del gobierno. Contribuirá a bajar los precios y aumentar los salarios. Conferirá mayor libertad al individuo y fortalecerá los lazos de las obligaciones colectivas. Combinará la eficacia de la libre empresa con la generosidad de una economía planificada. Dagny observó algunas caras que miraban a Gall con odio, y le costó trabajo creerlo. La de Jim era una de ellas. Cuando la imagen de Mudge aparecía en la pantalla, dichas caras se relajaban en una expresión de aburrimiento, como si no ya por el placer, sino la comodidad de saber que nada se les exigía y que nada era firme o cierto. Les proporcionase satisfacción. Cuando la cámara enfocó a la imagen de Gall, los labios de aquellos espectadores se tensaron. Sus facciones se agudizaron con una expresión precavida. Dagny comprendió con súbita certeza que temían la precisión de sus rasgos, la inflexible claridad de sus facciones, su aspecto de ser un ente y su expresión de firme voluntad de existir. Lo odiaban por ser él mismo, pensó, con un conato de frío horror cuando la naturaleza de sus almas apareció real ante ella. Lo aborrecían por su capacidad para vivir. ¿Desean ellos vivir?, pensó burlona. No obstante, el estupor de su mente recordó aquella frase de John: el deseo de no ser nada es deseo de no ser. Ahora era Thompson quien gritaba ante el micrófono a su manera brillante y campechana. Y les digo, péguenle un puntapié en el trasero a todos los que dudan y difunden la desunión y el miedo. Les dijeron que John Gall nunca se uniría a nosotros, ¿verdad? Pues bien, aquí está en persona, por propia decisión, sentado a esta mesa y a la cabeza de nuestro Estado, dispuesto a servir a la causa del pueblo. Que ninguno de ustedes vuelva a provocar dudas, a huir o a desertar. El futuro ha llegado. ¿Y qué futuro? Con 3 comidas diarias para todo el mundo, con un automóvil en cada garaje y energía eléctrica gratuita producida por un motor como nunca se viera. Todo lo que deben tener es un poco de paciencia, nada más. Paciencia, fe y unidad. Esa es la receta para el progreso. Debemos permanecer unidos entre nosotros y con el resto del mundo, como una enorme y gran familia, trabajando por el bienestar común. Hemos hallado a un líder que batirá el récord de nuestro más rico y activo pasado. Su amor hacia la humanidad lo impulsa a venir aquí para servirlos, protegerlos y preocuparse por ustedes. Ha escuchado sus súplicas y responde a la llamada de nuestro deber humano común. Cada uno debe ser el guardián de su hermano. Nadie es una isla en sí mismo. Y ahora oirán su voz, su mensaje. Damas y caballeros, añadió solemnemente, John Gall habla a la familia colectiva de la humanidad. La cámara se movió hacia Gall, que permaneció silencioso un momento. Luego, con un movimiento tan rápido y experto que la mano de su secretario no pudo impedirlo, se levantó, se inclinó hacia un costado, dejando momentáneamente el cañón de la pistola expuesto a la vista del mundo, y erguido, enfrentándose a las cámaras, mirando a todos sus invisibles espectadores, exclamó: «Apártense de mi camino, malditos».